bienvenidos a mi cuenta oficial de Twitch. Aquí vamos a hablar de criminalística y vamos a reaccionar a videos de misterio. El 17 de febrero del año 2007, a las 19 horas, Robert Álvarez había llamado al 911 reportando que su hija de tan solo 2 años de edad no se estaba despertando luego de que se hubiera quedado dormida en la cama matrimonial de la familia. No habían muchos detalles de qué había pasado. Según los padres, la niña se había recostado en la cama mientras estaba viendo la televisión y cuando trataron de levantarla ya no reaccionaba. En la llamada además mencionaron que su hija no estaba respirando. Una patrulla y una ambulancia llegaron a la escena pocos minutos después. Ella estaba boca arriba, con señales de golpes en todo el cuerpo, marcas de mordeduras y un brazo roto. Se confirmó que la menor había fallecido. Porque la niña se encontraba muy lastimada y la policía llegó a la conclusión de que tuvo que haber sido maltrato infantil, entonces arrestaron a los padres mientras investigaban la situación. Para las autoridades, era obvio, la niña había pasado por días de torturas hasta que no pudo resistir más. ¿Quién mató a la menor? Este es el caso de la extraña muerte de la niña María Álvarez. María había sido encontrada sin vida, con muchos golpes en el cuerpo. Esta era una familia numerosa y estamos hablando de que esta pareja tenía 12 hijos en total. Ellos eran de escasos recursos, viviendo en un pequeño departamento de 2 habitaciones y según las autoridades la violencia dentro de este entorno familiar se hizo visible con la muerte de esta menor. María fue encontrada con moretones que habían sido realizados en los últimos días, como también moretones que databan de semanas antes de su muerte. Uno de los brazos de María estaba roto y la autopsia determinó que esa fractura había sido ocasionada al menos 2 a 7 semanas antes de la muerte. Aparte de todo esto, la menor tenía una herida en la cabeza que según un patólogo forense que además declaró en el juicio, este hombre declaró que la herida realizada o que tenía en la cabeza tuvo que haber sido con un objeto contundente. El primer médico que vio a María también declaró que nunca había visto un caso de abuso infantil tan brutal como el de esta niña. La autopsia también comprobó que la menor tenía heridas internas, hematomas en los riñones, los pulmones y la médula espinal. María se encontraba con una deshidratación extrema y también los expertos declararon que su cuerpo era muy pequeño para una niña de su edad, lo que confirmaba que además sufría de desnutrición. Cuando llevaron a los padres a la comisaría, ambos declararon que no sabían qué le había pasado a su hija. Según Melissa Lucio, la madre, declaró que en esos días estaban en plena mudanza y que en un momento, aproximadamente 2 días antes de la muerte, encontró a su hija llorando con sangre en la boca y que al parecer se había caído de las escaleras. Melissa Lucio se encontraba de 5 meses de embarazo de gemelos al momento de su arresto. En el interrogatorio aseguró constantemente que ella no había asesinado a su hija, que se trataba de un accidente, que supuestamente su hija se había caído de las escaleras mientras ella y su esposo estaban preparando la mudanza, por eso no la estaban supervisando. You know something is wrong. No, sir, I don't. You know something is wrong. No, sir, I don't. If I bring you all those pictures, if I beat you half to death, like that little child was beat, I bet you die too. Sir, I did not beat my daughter, sir. No? Not that cruel to my children. What? That cruel to my children. Ella comentó que mientras estaban organizando la mudanza, se dio cuenta que su hija menor no estaba en ninguna parte y que cuando fue a buscarla estaba al pie de las escaleras, con sangre en la boca, y como pensó que no era tan grave, la subió a la habitación para consolarla. Este interrogatorio duró 5 horas. La policía estaba segura que se trataba de un asesinato por los golpes encontrados en el cuerpo de la menor, porque si es que se trataba de un accidente como los padres decían,
que fue, iba a tener golpes nuevos, pero estos eran de días. ¿Por qué la madre no llevó a su hija a emergencia si es que realmente se había caído de las escaleras y por accidente? ¿Y por qué había golpes y roturas de huesos que databan de semanas antes de la muerte? Al final la madre confesó, declaró que ella lo había hecho y todo quedó registrado en las cámaras del interrogatorio con la policía. El juicio a Melissa Lucio y Robert Álvarez determinó algo. María había sido asesinada. Melissa Lucio fue condenada a muerte el 12 de agosto del año 2008, mientras que Robert Álvarez fue condenado a 4 años de prisión por negligencia al no haber buscado ayuda médica a su hija, ya que se comprobó que si la llevaban al hospital a tiempo, María habría sobrevivido. Como verán, este video no termina aquí, porque la verdad de este caso es mucho más compleja que las evidencias encontradas y va mucho más allá que la historia de esta mujer que fue condenada por asesinar a su hija. Sí, alguien asesinó a María, pero la negligencia en este caso fue tan extrema que ocultó la verdad de la muerte de esta menor. Alguien mató a María, pero la pregunta era, ¿fue realmente la madre? Melissa Correa nació el 18 de julio de 1968 en Lubbock, Texas. Ella y su familia eran de raíces mexicanas. Pocos meses después de su nacimiento, su padre falleció. Este fallecimiento fue un golpe importante para la familia Correa porque el padre era prácticamente el que mantenía la casa. 4 años después de esta muerte, la madre de Melissa decidió mudarse para buscar nuevas oportunidades. El lugar elegido era el Valle del Río Grande, donde la madre había nacido y crecido y donde además tenían familiares con quien sentirse apoyados. En este lugar la madre de Melissa rehizo su vida y se casó con un hombre. Cuando Melissa cumplió 6 años, empezaron los abusos por parte de su padrastro, abusos que continuaron hasta que Melissa llegó a su adolescencia. A los 16 años, Melissa se casó, pensando que de esa manera iba a escapar de los abusos en su casa. Melissa se casó con un hombre llamado Guadalupe Lucio y este fue el apellido que ella tomó luego de casarse y con el nombre con el cual ella se hizo conocida luego del asesinato. Para la mala suerte de Melissa, pasó de un entorno abusivo a otro. Melissa se casó con un hombre que la maltrataba psicológica y físicamente. Él era alcohólico y además traficaba drogas, mundo en el cual ella se inició gracias a este hombre. Un año después de haberse casado, quedó embarazada, pero perdió al hijo en plena gestación. Luego de esto, Melissa tuvo 5 hijos con su esposo. Y cuando cumplió 23 años, 7 años después de haberse casado, el esposo desapareció. Melissa estaba confundida con esta situación ya que el esposo desapareció de la nada y ella después se fue a la policía a reportar esta desaparición porque ella pensó que algo grave le había pasado. Acuérdense que él estaba metido en el negocio de las drogas y obviamente algo le pudo haber pasado por esto y Melissa simplemente pensó que algo grave le pasó. Entonces, cuando fue a la comisaría, ahí la policía le dijo que encontraron al hombre, al esposo, y le dijeron que él simplemente se alejó sin decirle nada para rehacer su vida en otra ciudad. Un tiempo después, Melissa conoció a Robert Antonio Álvarez. Según reportes, nuevamente Melissa cayó en una relación abusiva y su situación económica tampoco había mejorado. Es más, con el tiempo tuvo más hijos y apenas podía darles de comer. Hay una denuncia que actualmente es pública en la cual Melissa hizo un reporte de abuso en contra de su esposo. Increíblemente siguieron juntos y se mudaron de casa un total de 26 veces entre 1994 y el año 2007. Esta pareja tuvo 7 hijos más, o sea que eran en total 12 menores que tenían que ser alimentados y cuidados. La última en nacer fue María Álvarez, que había nacido el 29 de septiembre del año 2004. 2 años después, María murió asesinada y la madre cargaría la culpa según las autoridades. They were very vulgar, very rough, very persistent. They wanted me to admit to something that I was not capable of doing to my child.
Kim Kardashian no necesita presentación, todos la conocemos, pero en los últimos años se dedicó a salvar la vida de personas que estaban en el corredor de la muerte y quienes tras evidencias se comprobó que no eran culpables de lo que estaban siendo acusadas. El caso de María Álvarez y Melissa Lucio tomó popularidad en parte gracias a Kim Kardashian, y les voy a decir la verdad, desde que Kim se empezó a meter en estos casos de condenas injustas, mi respeto hacia ella se elevó, chicos, hasta arriba, porque ella no hace esto, y yo vi en el reality show que ella estaba hablando sobre esta situación. Ella no hace esto por su popularidad, ella de verdad está tratando de ayudar a estas personas. Ella estudió derecho, se recibió de esa carrera y según lo que ella comentaba, ella quería hacer algo de su vida que sea más allá de lo superficial como mucha gente la conoció por tanto tiempo, y ella se empezó a meter en estos casos, no solo en el de Melissa Lucio. Hay otros casos muy conocidos que ella hizo que sean conocidos, porque aparte de todo esto, ella tiene una plataforma enorme de cientos de millones de personas. Entonces cuando Kim Kardashian habla de uno de estos casos, se hace popular, la gente se une, la sociedad empieza a reclamar que se libere a estas personas. Entonces por eso yo creo que lo que Kim Kardashian está haciendo y está aprovechando su popularidad también para ayudar a estas personas me parece increíble. Así que mis respetos para Kim Kardashian. El caso de Melissa Lucio fue investigado externamente por The Innocence Project, que es una organización que revisa casos de condenas injustas. Y estas son las evidencias que se encontraron. Right now it looks like you're a cold-blooded killer. Según esta organización, el interrogatorio que se le hizo a Melissa fue increíblemente negligente. Primero, porque no le dieron la posibilidad de tener un abogado presente. Segundo, mucha gente compara este interrogatorio con el de Brendan Dassey de esta serie de Netflix Making a Murderer, donde al igual que a Melissa, prácticamente la obligaron a aceptar su culpa. En la sala de interrogatorios me preguntaron repetidamente qué le había pasado a Mariah. Les conté lo que yo sabía del mejor modo, pero no era eso lo que querían oír. Intentaban hacerme confesar que yo había maltratado a Mariah todo el rato. Tomemos en cuenta que ella estaba embarazada de gemelos y la cuestionaron por más de 5 horas con un método que normalmente produce confesiones falsas. Hay estudios que demuestran que hay tipos de sospechosos que caen ante estos métodos. La mayoría son de coeficiente intelectual bajo, como fue el caso de Brendan Dassey, o personas con un historial violento, como es el caso de Melissa Lucio. Este método combina manipulación, muchas horas de encierro, presión y afirmaciones que la policía ya sabía de antemano. Podemos poner como ejemplo cuando la policía da información secreta del caso al sospechoso, entonces de esa manera empiezan a manipular la conversación dentro del interrogatorio. Por ejemplo, cuando le dicen agarraste el cuchillo, ¿verdad? Y ahí empiezan a responder. Y esto es colocar el arma homicida en la mente de la persona y presionarla hasta que diga que sí. Este más o menos es el método que la policía por lo menos utilizó en el interrogatorio de Melissa Lucio. El juicio en contra de Melissa Lucio dejó de lado muchos detalles sobre el historial médico de la menor. María Álvarez había nacido con un tipo de malformación en los pies. Esto demostraba no solo que había una gran posibilidad de que la menor haya caído de las escaleras por accidente, sino que también comprobaba por qué la menor tenía tantos moretones antiguos. Antes de su fallecimiento, los padres de María declararon que su hija estaba con síntomas extraños, como exceso de sueño y pérdida de apetito, que concuerdan con síntomas ocurridos por un trauma en la cabeza luego de una caída. Otra cosa que se dejó de lado sobre esta misma situación fue que ninguno de los hermanos de María tenían golpes o moretones, solo ella, y esto comprobaba que normalmente, por lo menos en esa familia, no habían castigos que tenían que ver con golpes o maltrato.
También se dejaron de lado las entrevistas que se le hicieron a los hermanos mayores, quienes testificaron que María era muy querida en la familia y hasta la más mimada por todos. Uno de los hijos de 9 años inclusive declaró que ellos nunca fueron castigados con golpes, sino que simplemente los padres les hacían pararse en un rincón hasta que pidieran disculpas. Luego del veredicto de las autoridades, los 11 hijos fueron puestos bajo la custodia del gobierno hasta que tuvieran la posibilidad de ir con tíos y abuelos de la familia. Por su parte, los gemelos que nacieron mientras Melissa Lucio estaba en la cárcel fueron puestos inmediatamente en adopción. Las heridas que María tenía fueron luego comprobadas que cuadraban con una caída de una escalera, cosa que desmentía lo que se dijo en el juicio, que el golpe en la cabeza tuvo que haber sido con un objeto contundente. Esto también se comprobó con una declaración de Melissa durante el interrogatorio, que aseguró que su hija además tenía un trastorno raro de coagulación, lo que la dejaba con moretones en todo el cuerpo. Otro detalle dejado de lado en el juicio tenía que ver con las condiciones de pobreza extrema que la familia vivía. Hay documentación de que la familia Álvarez visitaba constantemente un local de ayuda llamado Loaves and Fishes para recibir cenas de donaciones. Esto demostraba que la desnutrición y la deshidratación de la menor no era consecuencia de maltrato, sino que de la extrema pobreza de la familia. La fiscalía, al momento de analizar el comportamiento de Melissa durante el interrogatorio del asesinato de su hija, prestaron atención a una sola premisa: la de verla como la culpable, siendo que ella estaba en shock y experimentando síntomas de un desorden traumático por contar con un historial de abuso en su niñez y violencia doméstica. Los gritos y acusaciones a las que fue sometida en ese interrogatorio dejaron a Melissa con más traumas y lo único que le quedaba era aceptar la culpa para que todo parara, inclusive cuando ella estaba diciendo la verdad. Durante el juicio no se llamó a declarar al psicólogo a cargo del caso, un profesional llamado John Pinkerman, quien había llegado a la conclusión que luego del interrogatorio Melissa mostraba rasgos de aceptar la culpa bajo estrés extremo, lo cual hacía que su declaración sea considerada nula. Aparte de todo esto que confirmaba que Melissa Lucio era inocente, la justicia le dio a Melissa un abogado bastante mediocre llamado Pete Gilman, quien no se encargó de investigar detalles importantes del caso, quien le aconsejó a Melissa que se declarara culpable y que nunca se acercó a los hijos mayores para prestarles declaración. Aparte, la primera vez que Melissa tuvo contacto con este abogado fue en su primera audiencia en la corte, cosa que no es normal cuando un abogado necesita defender a una persona. Y además, en el juicio, Melissa no tuvo ningún testigo a su favor, lo que hizo que el jurado solo viera lo que la fiscalía declaraba. También tomemos en cuenta que Melissa Lucio no tenía un solo antecedente criminal, ni por agresión a menores, ni denuncias de maltrato. Y esto, además de otros detalles, comprobaban que Melissa Lucio era inocente, al menos por asesinato, porque muchos creen que igual hubo negligencia de parte de los padres en varias situaciones que llevaron a la muerte de esta menor, por haberla dejado sin supervisión adulta, por no haber llamado a la ambulancia cuando la vieron herida, lo cual le daría una condena parecida a la de su esposo de tan solo 4 años en prisión, lo cual ella ya cumplió hace mucho tiempo. En los documentos oficiales de la causa, que tienen un total de 1000 hojas, hay un sector dedicado a la declaración de Alexandra, una de las hermanas mayores de María. Esta declaración de la menor daba detalles más claros de lo que pasó ese día que María había caído de las escaleras. Ella declaró que la muerte de su hermana fue su culpa. Ella no quería mucho a María y no la consideraba una hermana porque tenían padres diferentes. Según el testimonio de Alexandra, ese día ella empujó a su hermana y por eso cayó de las escaleras. Ella también testificó que su madre a veces dejaba a los más grandes a cargo de los menores y que ese día, como estaban preparando la mudanza, ellos se habían quedado a cargo de María.
Ahora, esta declaración que consta en los documentos oficiales de la causa confirmarían que María fue asesinada por accidente cuando Alexandra la empujó sin esperar que muriera. A pesar de que no le caía bien su hermana menor, Alexandra declaró que ella no quería matarla, pero fue un accidente, o sea, la empujó y cayó de las escaleras y 2 días después murió. Y también hace pensar que quizás, si es que después de todo esto, todo este movimiento para salvar a Melissa, ¿será que la hermana sería considerada la asesina? Porque igual hay cargos cuando alguien asesina por accidente. Y además ella es mayor de edad, pero cuando ocurrió esto ella era menor, entonces sería interesante ver qué pasaría con Alexandra si es que encuentran a la madre inocente, pero descubren que ella realmente fue la que ocasionó la muerte de María. Melissa Lucio intentó solicitar una apelación, pero se le fue denegada en el año 2011. Fue luego de esto que el mundo prestó atención al caso, con Kim Kardashian, The Innocence Project y también toda la sociedad a su lado, por lo menos la gran mayoría. Se solicitó un pedido de clemencia, el cual además fue firmado por más de 80 legisladores estatales. Aparte, miembros del jurado del juicio, que fueron los que llevaron a prisión y condenaron a Melissa, ellos mismos declararon que cuando vieron las nuevas evidencias, aseguraron que el juicio que tuvo o que ocurrió en su momento no fue justo para Melissa. Otra de las voces a favor de la clemencia de Melissa Lucio fue Amanda Knox, una mujer americana que fue condenada injustamente en Italia y quien expresó su apoyo a Melissa a través de Twitter. También se produjo un documental que se llama El estado de Texas versus Melissa Lucio, realizado por la cineasta francesa Sabrina Van Tessel, en donde demostraron todas estas evidencias y muchas más que comprobaban que Melissa en verdad fue una víctima de la justicia. Todo este movimiento dio resultados. Melissa Lucio tenía que ser condenada a muerte el 25 de abril de este año. Gracias al pedido de clemencia, las evidencias encontradas y el apoyo de miles de personas, la condena de muerte fue suspendida. A pesar de que fue un logro conseguir esta suspensión de la pena de muerte, no es el final para el caso de Melissa. Esto fue una suspensión, una pausa para analizar si la condena fue justa o no, pero ella sigue en el corredor de la muerte hasta que se demuestre lo contrario. Una vez que oficialmente se presenten todas las nuevas evidencias, la Corte de Apelación de Texas daría el visto bueno para hacerse un nuevo juicio. Hasta la fecha no hay información positiva sobre este caso, pero muchos tienen la esperanza de darle un final feliz a Melissa Lucio, quien efectivamente fue una víctima más. Para terminar este video, tenemos que mencionar que durante el juicio de Melissa Lucio, el fiscal de distrito era un hombre llamado Armando Villalobos. Hoy por hoy, él se encuentra en prisión por sobornos y extorsión, con una condena de 13 años, lo que también asegura que esta ex autoridad tenía un historial manchado. Sin mencionar que en el momento del juicio de Melissa, este hombre estaba buscando ser reelecto en su cargo, y vio el caso de la menor asesinada como una pantalla para promocionar su candidatura. You haven't heard the news yet? No, what happened? The Court of Criminal Appeals issued a stay of your execution for Wednesday. Are you serious? Are you serious? When did this happen? We just got word about 15 minutes ago. Oh my God! That is wonderful. Hasta aquí el caso del día de hoy. Como siempre, espero sus comentarios. Es un caso súper interesante. ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Qué opinan de Kim Kardashian también, que se mete en estas situaciones y hace que los casos sean más populares? Y también qué opinan directamente del caso de Melissa Lucio. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros por ser parte de historiascriminales.com. Además a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.